Y ahora sí, niñas, ¿cómo amanecieron? Buenos días, señoritas. Está la Sofía, la Catalina y la Constanza. Vamos a dar comienzo a lo que estábamos viendo, lo que era el liberalismo. Pero no hay que dejar de lado que en este proceso, de este movimiento filosófico, donde se plantea el liberalismo como una corriente filosófica que divide o que le quiere dar una nueva forma de gobierno al Estado reinante, que en este momento estamos en un Estado absolutista o en un periodo totalmente absolutista, donde el rey es el único representante de este Estado, o el único que manda todo, en pocas palabras, pero tampoco hay que dejar de lado el tema que el liberalismo plantea una cosa política, pero también plantea un lado económico. Y al plantear este lado económico, cuando hablamos de lo que es el liberalismo económico, aparecen varias definiciones como el capitalismo, la libertad de compra, o etcétera, etcétera, muchos términos relacionados a lo que es la economía. Pero no hay que dejar de lado que debido a este nuevo proceso de liberalismo, a este nuevo proceso económico, al libre mercado, al mercantilismo, aparece una nueva clase social. Porque en este tiempo tenemos, en la pirámide social tenemos al absolutismo, que está representado por el rey, obviamente después viene el clero, que sería toda la iglesia y sus representantes, la nobleza, que son, en pocas palabras, toda la aristocracia, nobleza, la gente que era, una, directamente, en muchos casos, parientes, primos del rey, o venían de feudos más pequeños, de reinados más pequeños, que se pusieron como súbditos del rey, que logró conquistar todo el territorio, o de las familias más antiguas. Y después, obviamente, venía el proletariado, venían los artesanos, venía el pueblo, la gente pobre, los esclavos y todo el resto que quedaba abajo. Pero debido a este liberalismo económico, debido a este proceso de libertad donde se parte por un lado la política, donde se dice claramente que el rey ya no es el único que debe mandar, sino que los poderes del Estado tienen que ser subdivididos y que el pueblo tiene que participar totalmente en estas decisiones. También de la mano va el tema del liberalismo económico, donde el ser humano, y lo plantean los filósofos, es dueño de su propiedad privada. Porque en este instante todo era dueño del rey, posteriormente, después de este pensamiento y de esta implementación de esta ideología, en el liberalismo económico, el ser humano, el hombre, era dueño de su propiedad, era dueño de su trabajo, dueño de la tierra donde vivía, dueño de él, podía comprar y adquirir. Y en este comprar y adquirir apareció una nueva clase social, como se les dicen así coloquialmente, los nuevos ricos. Porque no faltó alguien que aprovechó este momento de libertad donde él empezó a vender su oficio, empezó a vender su arte, empezó a vender su trabajo, o simplemente se le ocurrió un negocio y empezó a vender, comercializar y empezó a adquirir dinero, empezó a adquirir poder monetario. Pero no podía ser noble porque en alguna instancia fue pobre o fue simplemente del proletariado, de la gente que trabajaba, y con su esfuerzo logró hacer una fortuna. Entonces aparece una nueva clase social que es la burguesía. Aparece la clase burguesa que se le llama. ¿Qué me puede decir de ustedes qué significa burguesía? Burguesía, burguesía, ¿qué significa? Bueno, la burguesía, en pocas palabras, es la clase social formada por personas acomodadas que logran tener propiedad y capital. A eso es lo que se va. Como obviamente el liberalismo plantea que la propiedad puede ser privada,
Vuelvo a reiterar, con el absolutismo o con el rey, o sea, más bien dicho, con el absolutismo, el poder único, el rey era el único que mandaba y era dueño de todo. No era propietario de nada. Yo podía vivir en un terreno, lo que fuera, pues si venía el rey y me lo quitaban, no podía decir nada. Pero con la aparición del liberalismo, apareció un nuevo término de propiedad privada, es mío. Yo lo compré, yo lo pagué, yo soy dueño de él. Y a través de ese terreno que es mío, yo le empecé a sacar provecho, producto, empecé a vender cosas, cultivarlo, a trabajarlo y empecé a ganar plata. Entonces yo soy dueña o dueño de mi capital, de mi propiedad, de mi dinero. Y eso me da que yo puedo adquirir más y más y más capital, más y más dinero y me empieza a subir en la escala social. Pero no voy a poder llegar hasta la nobleza arriba porque no me van a tomar en cuenta porque no soy una familia de tradición, no soy una familia antigua y tampoco soy pariente del rey. Bueno, les vamos a mostrar algo aquí para ir entendiendo. Si no se ve, me dicen niñas, no se me queden dormidas, no pongan solamente la cámara para después estar viendo otras cosas. Bueno, aquí dice el pensamiento liberal y la cultura burguesa. Vamos a hacer un pequeño repaso a lo que estábamos viendo para ingresar lo que es la cultura burguesa y cómo cambió las bases de esta economía, cambió las bases del gobierno, influyó en todo. Y fueron los nuevos gobernantes. Ya chicos, señorita que diga. Como dice acá, el liberalismo, los legados de la Ilustración y de la Revolución Francesa, cuyas ideas se expandieron a fines del siglo XVIII, fueron fundamentales en los procesos políticos que se desarrollaron en Europa y América durante el siglo XIX, en la conformación del liberalismo, doctrina política, económica y social, que defiende la libertad del individuo y limita el poder del Estado. Acá me quedó muy abajo esta cosa. Un momento. Tienen que considerar que el liberalismo lo que hace, deja al Estado afuera de todas estas decisiones. Nuevamente vuelvo a reiterar lo que es el poder absolutista. El rey estaba a cargo de todo. Él hacía todo, él mandaba todo, él dominaba todo. Pero este pensamiento nos deja en libertad total. Ya, eso lo vemos la próxima clase porque ahora quiero que veamos lo que es la burguesía. ¿Cómo influye esta burguesía? Porque acá a Latinoamérica, ¿cómo llega este pensamiento liberal? Obviamente llega con los principales ponentes filosóficos de Latinoamérica, los estudiantes, pero hay que considerar que para vivir en Latinoamérica en la época que estamos hablando en el siglo XVIII, 1800, 1900, para poder viajar a Europa usted tenía que ser de la nobleza o de la burguesía, porque tenía que tener suficiente dinero para poder pagar el viaje, que no era barato. Si hoy en día es caro viajar en avión de repente a ciertas partes, imagínense en esa época viajar en barco, demorarse 3, 4 meses para llegar a Europa. Y más encima ya estudiar, pagar para que pueda uno estudiar tranquilamente en un colegio, obviamente de mejor calidad y entrar a estudiar a la universidad. Para eso, hasta el día de hoy se necesita dinero, imagínense en esa época.
Tenemos claro entonces las bases del liberalismo, y estas son ideas que, como dice aquí, sentaron las bases del sistema republicano, donde cuando hablamos de republicanismo, hablamos de la participación del pueblo en las decisiones del gobierno. Donde la idea de acá es que, como dice aquí, los cuales los ciudadanos eligen a sus autoridades máximas y la vida en sociedad está regulada por leyes que uno mismo inventa. Eso ya lo vimos. Eso lo vamos a ver después. Quiero llegar a... acá. Burguesía. Como les decía antes, clase social formada por personas acomodadas que logran tener propiedades y capital. Hay gente que, como sale en la imagen, acá se ve que es un contador con una señora que le ayuda a anotar las cuentas, los pagos. ¿Y cuál es la gracia de la burguesía? La burguesía puede ser cualquier persona que logre tener propiedad y capital, cualquier persona que logre a través de su trabajo empezar a subir en la escala social o en la economía social. Se entiende más o menos entonces lo que es la base bien sencilla de lo que es la burguesía. Y esta burguesía nació gracias al liberalismo, ya que el liberalismo económico plantea que el ser humano es dueño de la propiedad y puede hacer lo que quiera con ella y puede cobrar lo que él desee por su trabajo, porque él es libre. Acá, me pasé, disculpa. Ya no, me quedo muy abajo. Perdón, pero el zoom me tira la imagen muy abajo y no se ve lo que está más abajo. Disculpen, señoritas, se arregla el tiro. Dame un segundo, si es que no se achica mucho. No, se me pasa. Disculpen. Ahí sí, chicas, perdón. Ya, señorita, ¿cómo eran los burgueses del siglo XVIII? ¿Cómo eran los burgueses? Estamos claros que apareció este movimiento filosófico que planteaba la libertad total y absoluta. Como vuelvo a decir de nuevo, acá estamos viendo la base del liberalismo y la base del liberalismo económico, donde liberó este mercado, en pocas palabras, liberó el acceso de todos a adquirir lo que uno quisiera a través de su propio trabajo. También hay que considerar que aquí esta burguesía muchas veces está influenciada por su religión. Tenemos acá, ¿cómo eran los burgueses del siglo XVIII? La valoración del esfuerzo individual, como les planteaba. El burgués apostaba por el proceso económico, dirigía sus negocios y hacía alarde de su riqueza que procedía del esfuerzo individual. ¿Cuál es la gracia y por qué de repente esta clase social nueva, que es la burguesa, no era bien vista? Porque ostentaba mucho su poder económico.
ostentaba todo el poder económico, o sea, como le decían así, los rotos, como le dicen acá, o coloquialmente le dicen los rotos con plata. Ellos hacían alarde de su dinero, porque obviamente, perdón, obviamente ellos se lo habían ganado a través de su esfuerzo. Por eso dice la valoración del esfuerzo individual. El burgués apostaba por el progreso económico, le interesaba hacer crecer la economía más que la política social o más que un Estado fuerte que se dedicara a las mejoras del país. Le interesaba obviamente su progreso y como dice acá, dirigía sus negocios hacia el alarde de su riqueza, procedía del esfuerzo individual. O sea, él en todo momento hacía alarde de que el dinero se lo había ganado él a través de su esfuerzo, no tenía nada que ver con la nobleza ni con el antiguo régimen del rey absolutista. Y eso también era de repente un poco mal visto por las clases sociales más estables como la nobleza. La nobleza lo miraba mal visto este alarde, esto ostentoso de dinero, que muchas veces llegaron a tener más dinero que la misma clase, que la misma nobleza, o tuvieron más poder. Por acá tenemos la importancia de los valores y el trabajo y la familia. Como dice aquí, defensora del orden y el esfuerzo, su ética se resumía en las virtudes del ahorro, la importancia de la vida familiar y la dignidad del trabajo. Acá influye mucho que esta, la burguesía que a donde se empezó a notar o empezó a aparecer más fuerte fue en Francia, antes y durante la Revolución Francesa. La mayoría de ellos no son de religión católica, casi todos ellos son calvinistas, luteranos o ortodoxos, en lo cual ellos basan su religión, o sea, todos son cristianos, todos creen en Dios. La única diferencia está que a diferencia del católico, el luterano, el calvinista, el ortodoxo, ellos ven que la única manera de llegar al cielo y que Dios le perdone todos los pecados es trabajando. Entre más trabajo yo, entre más bienes tengo yo, entre más esfuerzo hago en este planeta, me gana el cielo directamente. A diferencia del católico, que el católico lo único que hace es ir a la iglesia a pedir perdón siempre. No hay un esfuerzo personal, no hay un esfuerzo propio de decir, yo voy a cambiar, sino que voy a la iglesia, me pido perdón y que el cura me manda hacer algo y listo. Por eso esta otra parte, esta burguesía que aparece, adquiere poder tan rápidamente. Porque ellos dicen acá que la mejor virtud que tienen ellos es ahorrar dinero. Obviamente, el negocio siempre va a quedar en la familia y la dignidad del trabajo. El trabajo dignifica. Entre más trabajo yo, más dinero gano y mejor, como si me tengo, y mejor pasar tengo. Y Dios me va a perdonar todos los pecados porque fui un hombre que se esforzó en esta vida. ¿Me van entendiendo más o menos? Sí, profe. Ya, porque vamos viendo, por eso la importancia de la clase burguesa, porque debido al liberalismo, debido a este nuevo sistema filosófico, político, económico, aparecen ellos. Vuelvo de nuevo a reiterar para la gente que entró recién. Gracias al liberalismo económico, gracias a este pensamiento liberal que derroca o derrumba el poder absolutista del rey, donde el rey era el único que tenía derecho a dominar todo y era dueño de todo, el liberalismo plantea que el hombre es dueño de la propiedad privada. El hombre puede tener propiedad privada, puede adquirir capital. Eso significa que yo puedo hacer dinero a través de mi trabajo, sin que el rey me intervenga en mi dinero, sin que el rey me cobre una parte, sin que este nuevo Estado interfiera en mis decisiones.
Chicos, necesito que se coloquen los nombres bien porque, señorita joven, necesito que coloquen su nombre con apellido porque las tías de mediación, la tía Dani y la tía Montserrat, están revisando las listas. Ellas de repente ingresan a la sala y vean y anotan a la gente que está presente. Entonces, si ustedes no colocan bien su nombre, ellos los van a dejar ausentes. ¿Ya? Continuemos. Por eso le digo, partimos por la valoración del esfuerzo individual, o sea, cada persona individualmente tenía derecho a adquirir mayor capital, mayores bienes, o sea, tenía derecho a hacer dinero. Después, la importancia de los valores del trabajo y la familia, o sea, el trabajo dignifica, o sea, la dignidad del trabajo, lo más importante era trabajar, hacer bien las cosas. Obviamente, la virtud de saber ahorrar y invertir este dinero, y la familia era lo esencial. O sea, si yo tenía un trabajo, o sea, tenía una empresa, cualquier cosa, el, la familia era la que me sustentaba mi trabajo o sustentaba la empresa y la hacía crecer más. Acá tenemos la relación con el consumo y el ocio. Obviamente, como ellos tenían un poder adquisitivo tan grande y habían empezado a ganar tanto dinero, lo que hacían ellos era ostentar este dinero. Yo lo ostento, o sea, yo me lo muestro. Hoy en día se compra un auto gigante, una casa enorme, viajo en avión, en helicóptero. Acá era lo mismo. Por eso se dice la relación con el consumo y el ocio. Asidos al teatro, el ballet y la ópera, los burgueses fueron promotores de actividades artísticas, tanto por el deleite como la posibilidad de exhibirse socialmente. Ellos, en esta época, no estaba el cine, no estaban estas grandes discotecas para ir a bailar, pero sí estaba el teatro, sí estaba el ballet y la ópera. Entonces, ¿qué manera de yo poder mostrar mi poder económico? Es decir, yo pagué esta obra, yo monté esta obra, yo monté esta ópera, le pasé plata, yo pasé plata, fui como mecena, fui donde la Sofía Gavilán, le dije, ¿sabe qué? Quiero que haga una obra de teatro. Quiero que haga una obra de teatro, quiero que usted como se me monte una obra de teatro. Ella hace de directora, consigue los actores y todo, pero afuera ponen obra de teatro, no sé, Colegio Arcángel Gabriel, y abajito colocan el nombre auspiciada o, como la palabra que se podría decir bien, auspiciada ahí o pagada por, Emocionada. no sé, por un ejemplo, por Matías Ureta, Ignacio Álvarez, le colocaban el nombre abajo de la persona que pasó la plata para implementar esta obra. ¿Por qué? Porque así todos decían que tiene dinero. Él tiene mucho dinero. Él es una persona que quiere que el arte prolifere. Entonces, como tiene tanto dinero, lo gasta en eso. O yo iba todos los días al teatro, iba todos los días al ballet, aunque ya lo hubiera visto. Iba porque la demás gente que tenía dinero también iba, y en una de esas tenía la oportunidad de rozarme con la nobleza, porque en estos lugares principalmente iba mucho la nobleza, que ellos eran de tradición, entre comillas, conmigo, las familias más antiguas, las cuales tenían dinero también, pero ese dinero venía de familia, venía de antes, venía de tradición. Por lo menos ellos sabían quiénes eran sus antepasados, se podría decir en pocas palabras. De nuevo, disculpen, pero me quedó, el zoom me corre la pantalla. Ya, chiquillos, esta clase burguesa, ¿cuál fue el rol? Obviamente, de primera partieron juntando dinero, armando su familia y ostentando, o sea, mostrando el dinero, gastándolo, dándose a conocer que yo tengo mucha plata.
Pero ¿cuál es el rol de la burguesía en todo este proceso? La difusión del capitalismo. Obviamente estamos saliendo de un poder absolutista donde nuevamente, reitero, el rey mandaba todo, había un solo poder central y nadie tenía derecho a nada. Dentro del desarrollo de la economía, desde una perspectiva de libre mercado, los burgueses alentaron los cambios en la forma de producción, intercambio, consumo y le otorgaron un valor esencial al capital. ¿Qué quiere decir esto? Que la clase burguesa lo que hizo fue incentivar los cambios económicos, incentivar el libre mercado, incentivar el cambio, el consumo masivo de las personas. Porque si yo para la época fabricaba zapatos y solamente fabricaba uno o dos, obviamente iban a ser caros. Pero al alentar los cambios, en empezar a abrir el consumo, hacer que la gente más pobre o todos pudieran adquirir los productos, para mí genera más dinero. Si ya no fabrico un zapato o dos zapatos al mes, sino que fabrico 50 zapatos al mes, el costo de ese producto baja y la gente común y corriente lo puede empezar a comprar. De aquí vienen los créditos de consumo, de aquí viene el término de préstamo. Compro hoy día para que mañana. Por eso le digo, la difusión del capitalismo dentro del desarrollo de la economía desde una perspectiva de libre mercado. Cuando hablamos de libre mercado, que el mercado se maneja solo. Yo le coloco precio a mi producto, yo veo lo que vendo y a quién le vendo. Y si obviamente vendemos productos de primera necesidad, puedo ponerme de acuerdo con todos los que vendemos el mismo producto y subir los precios. Si todos vendemos pan, me pongo de acuerdo con todos los panaderos de la ciudad y le digo, mañana vamos a cobrar 2.000 pesos el kilo. Todos cobramos 2.000 pesos el kilo, entonces la gente no tiene dónde ir a buscar ni vitrinear en este aspecto de decir voy a encontrar una oferta o encontrar el pan más barato. Van a comprar directamente donde les queda más cerca porque saben que está caro en todos lados. Pero es en este punto, donde se le llama colusión de precios, el Estado debería intervenir y decir, no, pues aquí tiene que haber una competencia. O sea, cada uno podría poner un precio, uno más barato, otro más caro, dependiendo de la zona, del sector y el producto que ofrezcan, pero no se pueden escapar con los precios. Por eso ellos mismos piden que el Estado no intervenga en este rol del capitalismo nuevo, que no se meta. La gente que se dedica a vender a la economía, ellos verán lo que hacen, pero que el Estado no intervenga en esto. Obviamente, como les explicaba antes, los avances de la tecnología, la burguesía, los nuevos ricos, como les vuelvo a decir, como tenían este poder adquisitivo, tenían tanta plata, obviamente contribuyeron al avance tecnológico debido a que eran como mecenas. Yo le iba a explicar y decirle, ¿sabe qué? Yo estoy inventando esta cosa, pero necesito dinero. Necesito que alguien me auspicie para yo poder dedicarme solamente a mi investigación. Obviamente la burguesía, que eran casi siempre los nuevos mercaderes, los nuevos empresarios, miraron en este punto que la tecnología les podía servir para que ellos mismos pudieran acrecentar su economía, poder crecer un poco más económicamente. Por lo mismo digo, ellos fomentaron mucho los avances tecnológicos para poder implementarlo en sus negocios, empresas, o simplemente para poder decir yo tengo dinero y auspicio a este joven nuevo científico para que se descubra la vacuna, no sé, contra hoy en día el famoso coronavirus. Hay que considerar que para esta época todo avance, todo descubrimiento era bien visto. ¿Les queda alguna duda, consulta que tengan? Por eso le digo, vamos a seguir viendo lo que es el sistema
Burgués, el rol de la burguesía. Estamos viendo los principales puntos que de primera la burguesía simplemente se preocupaba de adquirir bien material o bien capital, se preocupaba de hacer acrecentar su fortuna gracias a este liberalismo, donde por un lado pone al ser humano, a la sociedad, a la par con el poder, en el cual plantea que el pueblo tiene que escoger a su representante y verificar qué leyes son las que deben funcionar para que este gobierno o este país esté estable. Pero también va de partida o va de la mano con este liberalismo económico donde dice que el ser humano, el individuo, es dueño de su capital y su trabajo, o sea, le da la libertad de poder adquirir bienes materiales y poder cobrar por su trabajo. Ya chiquillos, nos van quedando como 3 minutos para que se termine la clase. Así que lo mismo que les decía, espero que estén haciendo la guía, que se conecten un poco más temprano porque se conectan muy tarde. Profe, es que hay algunos que los Así podemos links partir la clase no... más temprano y poder seguir explicando. Ya chicos, me voy despidiendo, cualquier minuto se va a cortar, me quedan como 2 minutos, pero así que las dudas, consultas que tengan respecto a lo que estamos viendo el proceso del periodo liberal. Obviamente ahora estamos viendo lo que es el rol de la burguesía, posteriormente vamos a ver cómo este liberalismo influyó en Latinoamérica y principalmente en Chile en la construcción del Estado. Hay que considerar que nuevamente, porque vemos la burguesía, porque vemos a los nuevos ricos, por lo mismo que le explicaba en un comienzo de la clase, cómo este pensamiento liberal viajó de Europa a Latinoamérica, o para la época Hispanoamérica. ¿Cómo viajó? Obviamente, las personas que se trajeron este pensamiento eran eruditos, nuevos filósofos, pensadores, pero ellos pertenecían a una clase acomodada. La mitad podría haber sido de la nobleza y la otra mitad de la nueva burguesía o las personas que pudieron adquirir dinero y pudieron pagar la educación de sus hijos fuera de Hispanoamérica o de Latinoamérica. Imagínense viajar 4 meses, 3 meses en barco para llegar a Europa, pagar un colegio y estudiar, y después nuevamente 3, 4 meses para llegar nuevamente a lo que es el territorio chileno de hoy en día, con un nuevo pensamiento, con una nueva ideología y empezar poco a poco a pregonar esta ideología, empezar a cambiar el pensamiento de las personas. Ya chiquillos, vamos terminando la clase. Vuelvo a reiterar, la idea es que vayan consultando y preguntando, porque posteriormente cualquier día aparece una prueba, y si ustedes no preguntan, no sacan sus dudas, después les va a ir mal en la prueba. ¿Ya? Así que chiquillos, se va a cortar. Muchas gracias, buenos días y nos vemos.